Bien, buenas noches amigos de Puente a la Libertad. Bienvenidos todos, bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes como siempre. Aquí un gusto de que podamos estar participando de estas ponencias, de estas clases, de estas entrevistas, con tanta gente linda, encantadora y bella que tiene la gentileza de poder darse un tiempo. Y hoy día estamos con Víctor Calderón Martos, desde España, desde Málaga. Él gentilmente nos va a hablar su vida acerca de la biodecodificación, cómo es que se inicia en este campo de la biodecodificación, nos va a explicar qué es la biodecodificación, para qué sirve, en fin, todo lo que tenga que abarcar con todo lo que es biodecodificación. Así que bienvenidos todos, pónganse cómodos porque vamos a darnos una ruta riquísima con Víctor, a quien ya le damos el pase y la bienvenida. Bienvenido Víctor, bienvenido a Puente de la Libertad. Hola, buenas noches y muchísimas gracias. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de poder hablar aquí de biodescodificación y de todo el camino que he recorrido con ella. Muy bien, Víctor, entonces cuéntanos un poquito de ti, ¿no? Un poco de tu historia, ¿no? ¿Cómo es que entras a este campo? ¿Cómo que te formaste? ¿O qué pasó para que entraras a este capítulo de la biodecodificación? Bueno, realmente fue a través de una enfermedad, a través de la diabetes. Estaba buscando en internet, o sea, algo, cómo descodificar los genes, ¿no? Era alguna información en relación a la codificación de los genes y cómo poder cambiar esa codificación. Buscando en internet, de pronto me apareció una charla de Enrique Corbera, de mi profesor, el que sería mi profesor, que hablaba de la biodescodificación a la luz de un curso de milagros. Okay. Y me impactó tanto que bueno, o sea, era como en estado de trance oyendo esas palabras, ¿no? Y ahí ya me dije, esto lo tengo que estudiar, ¿no? Para mí era un cambio de paradigma total y absoluto, ¿no? La biodescodificación me enseñó muchas cosas, ¿no? La primera, en esa relación entre el síntoma físico y el conflicto emocional, es tomar conciencia de que el síntoma lo produce mi mala gestión de las emociones. Y no es que sea culpable de nada, sino que soy responsable de mi salud o de mi enfermedad. Entonces, lo primero a lo que llegué es a quitarme ese victimismo, ¿no? No hay una desgracia, nadie, ningún poder externo me manda ninguna enfermedad, ninguna desgracia, ¿no? Es mi gestión de los conflictos emocionales lo que me hace enfermar, ¿no? Entonces, bueno, con la biodescodificación sané mi diabetes, entre otros síntomas físicos, y bueno, luego con el estudio del transgeneracional fue brutal entender mi vida, ¿no? Cómo la influencia de los ancestros en nuestras vidas, ¿no? Cómo los conflictos emocionales de nuestros ancestros se heredan. Luego, más adelante, explicaré cómo ocurre esto, ¿no? Y luego también otra cosa, cómo estamos estructurados en las emociones que tuvo mamá durante el embarazo y nuestros 3 primeros años de vida. Lo importante que es esa época para nosotros y poder abrazar el niño interior, ¿no? Que luego también hablaré de eso, ¿no? Entonces, bueno, además de todo esto, fue el presentarme el curso de milagros, la metafísica de un curso de milagros, que es un libro, bueno, es un máster que habla del ego, de ese sistema de pensamiento que le llaman ego, y bueno, en las proyecciones, sobre todo lo que más me quedó claro es, yo soy el creador de mi realidad, ¿no? Y eso te hace ver que la causa de lo que ocurre no está fuera en el mundo, sino está dentro, y que tú tienes la llave para poder abrazar esa parte, ¿no?
perdonar. ¿Qué, qué, Y aprendí en el curso de milagros que el perdón es el camino de vuelta a casa. O sea, Así es. entendiendo el perdón transpersonal. O sea, no tienes que perdonar al mundo, tienes que perdonarte a ti, tienes que aceptar tus emociones. En ese momento, cuando tú ves tu inocencia, ves la inocencia del mundo, de un mundo inocente. Entonces, todo eso es lo que me aportó la biodescodificación. Para mí fue un cambio de paradigma y fue un inicio de mi despertar de conciencia, ¿no? En el que Ajá. todavía estoy y día a día, ¿no? Porque día a día despiertan, ¿no? Ajá. Mira, Entonces, bueno, Víctor, qué interesante lo que nos cuentas de que a raíz de una enfermedad es que encuentras esta herramienta en tu vida, ¿no? A través de la diabetes y que ahorita con lo que me estás contando es que ya no tienes diabetes, ¿no? Y mira, cuántas personas estarán padeciendo algún tema de enfermedad por ahí. Y mira, lo que nos vas a hablar hoy día, Víctor, sobre biodecodificación, ¿no? Una sí, herramienta tan importante. ¿Hace cuánto tiempo eso, Víctor? 2012. Bueno, en 2012. 2011 fue cuando conocí la biodescodificación y al inicio del 2012 empecé a estudiarla. Estuve 2012 y la mitad del 2013 estudiando biodescodificación y luego con los profesores de Enrique Corbera, psicosomática clínica y otras variedades todas relacionadas con el tema, ¿no? Ya. ¿Y tú, dentro de tu formación, qué eres, Víctor? ¿Cómo? En ¿Perdón? tu formación, ¿qué eres? O sea, Bueno, yo soy farmacéutico. farmacéutico, ¿no? Sí, me ayudó a comprender a Hammer. Ya. Ya tenía una base científica como para poder decir que lo que Hammer estaba exponiendo era muy, muy, muy coherente, ¿no? Así es. Bien, amigos de Puente de la Libertad, estamos con Víctor, Víctor Calderón desde Málaga, España, quien nos está hablando un poquito sobre su historia y cómo llegó a la biodecodificación y nos va a hablar de este arte de acompañar a la persona en la búsqueda de las emociones que a veces no las expresamos o no las manifestamos. Entonces estamos con Víctor, sigamos con Víctor, síguenos contando esto de la biodecodificación porque ya se están entrando algunas enfermeras, ¿no? Amigos y amigos que por ahí te mandan saludos. Hola Víctor, gracias por estar con nosotros, gracias, gracias, gracias. Ya te están agradeciendo mucho, ¿no? Gracias. Bien, adelante. Bueno, pues el que inició todo esto nace de Hammer. Si puedes, por favor, poner la primera diapositiva. Ah, por supuesto. Ahí vamos. Ah, Rick Hammer. Este señor era un oncólogo alemán que, bueno, trabajaba eso con jefe de oncología, trabajaba con temas de cáncer y de pronto, pues, matan a su hijo. Además, fue en una cacería, pero no estuvo muy claro si fue un asesinato o no. El caso es que a los 6 meses él desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. La mujer muere. Y él se salva, pero claro, dice, bueno, él era pues un alemán muy disciplinado, que sabía todo lo que había que tomar para no pasar cáncer, para no tener cáncer en cuanto a alimentación, ejercicio, vida sana, y además no tenía ningún antecedente genéticamente, no tenía por qué tener cáncer, ¿no? Porque dicen que el cáncer se hereda, ¿no? En realidad se heredan los conflictos, ¿no? Pero bueno, ya. él vio que ante un shock emocional enorme que tuvieron él y su mujer, a los 6 meses desarrollaron un cáncer. Entonces se puso a investigar la relación que había entre el síntoma físico y el conflicto emocional. Ya. Hammer, en España, por ejemplo, terminó en la cárcel, ¿no? Porque él estaba en contra de la medicación que se daba para el cáncer, ¿no? Estaba en contra de la quimioterapia y entonces, bueno, fue en contra de la farmacéutica y terminó en la cárcel. Sin Ah, mira. embargo, él luego trabajó en Israel, en los hospitales de Israel. Israel adoptó la nueva medicina germánica y de los países del mundo que mejores resultados tiene contra el cáncer es Israel.
porque utiliza la medicina germánica y la medicina convencional. No descarta la medicina convencional, usa las dos cosas, ¿no? Entonces trata la parte emocional y trata al paciente pues con los medicamentos que haya a disposición, sobre todo la radioterapia mejor que la quimioterapia, ¿no? Ya, Entonces, bueno, Hammer descubrió 5 leyes, por favor pasa diapositiva. por supuesto. Ya. De las 5 leyes de Hammer, nos vamos a quedar con la primera, la ley férrea, y la quinta, que la enfermedad tiene un sentido biológico, ¿no? Pasa de diapositiva, por favor. Ya. Aquí. Entonces, la ley férrea es esta. Cada enfermedad se origina por un trauma, un bioshock, le llamamos nosotros. Y es imprevisto, inesperado, vivido en soledad, no vemos la solución y más o menos dramático. Por ejemplo, abre un negocio ahí en Lima, invierte todo tu dinero, toda tu familia te presta dinero porque es un negocio ahí para el turismo que no va a tener, que seguro que va a salir bien, ¿no? Por el sitio donde está y tal. De pronto viene una cuarentena y te quedas con muchísimas deudas, no puedes pagar a los proveedores, no te entra dinero, no puedes, tienes que seguir pagando el alquiler, o sea, eso es un shock, ¿no? Ajá. O te llaman por teléfono y te dicen, mira, que tu hijo se ha muerto, eso es un shock. Wow. Que de pronto te vaya en el trabajo fenomenal y diga, mira, tenemos que quitar personal y te ha tocado, estás despedido, ¿no? Esos son shock, bioshock. Ya. Entonces, cuando hay un bioshock, impacta en el órgano, en un órgano, y en el cerebro que rige ese órgano, porque cada órgano está regido por un cerebro diferente. Puede ser el neocorte, o puede ser la sustancia blanca, o puede ser el tronco cerebral, y ahí nos meteríamos en histología médica y no quiero que esto sea tampoco muy complicado, quiero que sea asequible para las personas, ¿no? Para cualquiera. Muchas gracias. Entonces, esa es la primera ley de Hammer, importantísima, ¿no? Porque es la que establece la relación entre el conflicto y el síntoma. Y luego la quinta ley de Hammer, nos saltamos todas porque no podemos, sería extensísimo hablar de todo el trabajo de Hammer, pero la quinta ley dice que la enfermedad es la adaptación de un organismo a través de unos síntomas físicos de la enfermedad para la resolución de un conflicto biológico. Por ejemplo, me estoy muriendo de hambre, eso es un conflicto biológico. Ya. El síntoma crea un nódulo en el hígado y ese nódulo, el sentido biológico de ese nódulo, de ese tumor, es asimilar mejor los nutrientes. O sea, un tumor en el hígado asimila mejor los nutrientes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las mamas, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Si necesitas mucha más leche, tu hijo tiene un accidente y necesita más leche, por ejemplo, una leona. Uno de los cachorros se cae uno o todos los cachorros se caen por un agujero y están en mal estado, se están muriendo y necesitan más leche. Crea un nódulo en la mama que lo que va a hacer es que la leche sea más nutritiva. La leche de un adenocarcinoma es más nutritiva. Entonces, siempre hay un sentido biológico en las enfermedades. Por ejemplo, un zorro se come una pata de cordero con la pezuña y todo. Y eso para digerirlo, imposible. Crea un nódulo en el estómago que lo que hace es segregar más ácido clorhídrico, con lo cual se digiere antes, ¿no? ¿Qué pasa en los humanos? O sea, para un humano comerse una pata de cordero o no poder digerir una emoción, algo que no es digerible, que es que no lo puede digerir, no se lo puede comer. En España usamos la expresión comerse un marrón. Y es lo mismo, el cuerpo no entiende, ¿no? Hay algo ahí dentro que no se puede digerir.
y no distingue entre emoción o pata de cordero, ¿no? O pezuña de cordero, ¿no? Y eso, que, Entonces, y eso es todo lo que nos estás diciendo que vendría a ser el BioShock, ¿no? ¿No? Eso que no exactamente, lo puedo digerir, ¿no? sí, 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 sí. O sea, el BioShock lo que crea es el síntoma, o sea, pero siempre hay un sentido biológico en ese síntoma. Ujú. O sea, la enfermedad no es, digamos, una maldición, sino que tiene un sentido biológico. Ajá. Un sentido biológico. Hammer, Hammer decía que el cáncer se curaba solo. De hecho, en un animal se cura solo. Un zorro que a lo mejor se queda sin gallinas crea un nódulo en el hígado, pero cuando empieza a tener otra vez, llega el verano y empieza a tener más caza y tal, el nódulo se deshace totalmente. Lo que pasa es que un humano, o sea, se está muriendo de hambre y entra en bucle, en culpa, en la carencia, se queda bloqueado y el problema es que no sabe resolverse, no sabemos resolver nuestros conflictos y ahí nos quedamos pillados, ¿no? ¿Puedes pasar de diapositiva, Por por supuesto. favor? Ujú. Sí, esto es lo que decía, que siempre un bioshock impacta en la psique, en forma de conflicto emocional, en el cerebro que rige el órgano. Entonces, dependiendo de cómo nosotros gestionemos ese conflicto emocional, o sea, va a impactar en un órgano, en otro órgano. No, no todo el mundo que tiene un bioshock quiere decir que vaya a tener un síntoma físico, pero el que tiene un síntoma físico ha tenido un conflicto emocional. ¿Me explico? Perdona, Luis, no, yo a ti no te oigo. No sé si tú me oyes a mí. ¿Me oyes? Sí, te estoy escuchando, sí, Ah, vale, sí, sí, vale. te estoy escuchando bien. Es que de Sí se pronto está se me había escuchando ido bien. el sonido. De pronto se me había ido el sonido. Vale, por favor, ¿puedes Ok. pasar de diapo? Pasamos a la otra diapositiva. Sí, otra. Ok, ok. ¿Cómo tratamos el El síntoma síntoma. físico en biodescodificación? Primero buscamos el conflicto emocional. O sea, la primera pregunta es ¿desde cuándo tiene este síntoma? Para saber el conflicto es antes, ¿no? Si es un cáncer o algo grave, puede ser de 6 meses a un año antes. Si es algo más leve, puede ser, incluso un orzuelo puede ser 1 hora antes o 2 horas antes, ¿no? O un resfriado, depende del síntoma físico, ahí nos vamos en el tiempo a buscar el conflicto emocional. Y entonces ya guiamos al paciente a expresar esa emoción oculta. Utilizamos técnicas como la PNL, ¿no? Que es una especie de regresión donde nos vamos al momento para revivirlo en presente y entonces nos vamos metiendo poco a poco, como si estuviéramos en ese mismo instante hasta que nos metemos en esa emoción y expresamos aquello que no hemos expresado. Porque como decía Jung, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, lo no expresado es lo que nos enferma, ¿no? Buscamos conflictos programantes si lo hay, porque muchas veces hay conflictos programantes tanto en el proyecto sentido, que es en las emociones de mamá o en las emociones de nuestros ancestros. Y Ya. luego hay que trabajar un cambio de percepción, no solo expresar la emoción, sino un cambio de percepción del paciente respecto al conflicto emocional, ¿no? Ahí es donde yo trabajo con el perdón transpersonal. Ese proceso de perdonarte a ti mismo, o sea, liberarte de esa culpa por haber tenido ese conflicto, ¿no? Dejar de ver un mundo agresivo, violento hacia ti, ¿no? O sea, Ujú. y empezar a ver la inocencia en ti, y si la ves en ti, la vas a ver en el mundo. Cuan- Así, así trabajamos en biodescodificación y así trabajo yo con el perdón transpersonal al final, ¿no? Para rematar. Bien, por lo que ¿Puedes estamos pasar? viendo, por lo que estamos viendo y por lo que nos estás explicando, Víctor, entonces cada conflicto emocional
que nosotros tenemos va a ser el causante, digamos, de alguna síntoma en nuestro cuerpo, y el cuerpo, como nos has dicho, va a expresar lo que la boca calla, ¿no? El cuerpo grita lo que la boca calla. Sí, El cuerpo grita lo que la boca calla. Excelente, muy bien. Y sí, entonces, cuando tú le preguntamos al paciente o a nosotros mismos, de repente decir, ¿desde cuándo tenemos ese conflicto emocional? Y mucha gente va a decir, ¿desde cuándo tengo la enfermedad? ¿Debería ser lo mismo, algo así? sí. El síntoma y la enfermedad suele ser lo mismo, ¿no? Pero claro, Ajá. o sea, desde cuándo tú eres consciente que tienes, o porque te han dado el diagnóstico, o porque tú has empezado a tener síntomas físicos. Has ido al médico y te han dado un diagnóstico, pero siempre que vas al médico es porque tienes algún síntoma. Claro, Normalmente puede ser una prueba rutinaria, pero normalmente es porque tiene algún síntoma, ¿no? Empiezan a aparecer los síntomas, vas al médico y ya te dan el diagnóstico. claro, pero generalmente cuando las personas o cuando nosotros íbamos anteriormente al médico era como que el médico tenía que solucionarme el problema de mi aflicción. En cambio, en el caso tuyo que nos estás explicando de la biodecodificación, es que hay que sacarle al paciente esa emoción que lleva adentro, y generalmente las personas callan, ¿no? Exactamente, lo que no han expresado, lo que veíamos antes de las características del bioshock, ¿no? Que era vivido en soledad y Ajá. no se expresaba, ¿no? Por Ujú. eso es siempre importante tener un amigo al que poder contarle, expresarle todo lo que va sintiendo, ¿no? Ajá. Claro, ¿no? Y cuando esta persona ya comienza a expresar sus emociones, sus sensaciones, ¿no? Es ahí donde ustedes, a través de la biodecodificación, es que ya van viendo qué conflicto está dentro de él. Todos los conflictos van codificados, por eso se llama biodescodificación. Ok. Entonces, un dolor de hombro derecho es pareja, ¿no? Ah, La mira. pareja es la que la agarra así con el hombro derecho. Si es hombro Ajá. izquierdo, es hijo. El codo es el trabajo. Cada cosa, la rodilla es sumisión o dirección. Hígado carencia. El páncreas es la cosa más mala que te han podido hacer, ¿no? Si lo resientes así. Además de los cánceres más mortales porque no puedes perdonar. No puedes Porque no se... perdonar. Y te mueres porque no puedes perdonar. Ajá. Y bueno, no sé, o sea, cada síntoma, o sea, tiene, o sea, cada síntoma en un órgano, o sea, un conflicto diferente. Cada Claro. vértebra tiene una codificación diferente. De las vértebras del cuello, por ejemplo, las 7, yo tenía artrosis cervical, ¿no? Ujú. Y injusticia. Vivir una situación con injusticia. Rodilla, ahí dicen Por rodillas. ahí dice que por favor le repitas la rodilla porque dice que hablaste un poquito Sí, rápido. sumisión o Su, dirección. sumisión o dirección. Normalmente suele ser sumisión, pero también puede estar el tema de dirección hacia dónde voy en mi vida. Eso ya hay que ver, o sea, eso hablas con el paciente y ver la historia y la historia detrás de la historia. Ahí La hay que hacer un historia de... trabajo Ajá. de bucear en el inconsciente. Ujú. Y acá dice, en casos de miomas, ¿a qué se debe? También los miomas son problemas con los hijos, o problemas con la pareja, o no querer hijos con la pareja, o ocupas tu útero con un mioma, o al revés, ¿no? O sea, Ujú. ya depende. También hay que investigar con el paciente qué es cuál es la historia detrás de la historia. Bueno, te están saludando desde México, Eh, Víctor. Algún fan muchas, suyo. muchas gracias. Bien, Bueno, entonces ¿puedo pasarle? Sí, vamos a pasar. Entonces estamos sí. con Víctor, por si acaso, para las personas que recién se han integrado, hablando de biodecodificación, ¿no? Y vamos a seguir adelantando en el tema, ¿no? Muy bien, Uh-huh. seguimos adelante entonces. ¿Cuál va a ser nuestro Nuestro estudio, estudio. Gabriel? Sí.
O sea, nosotros tenemos como 3 partes, ya las he nombrado, ¿no? Uno es la vida contemporánea, que es desde que nacemos hasta nuestro momento actual. Otro el proyecto sentido, que es desde la concepción, desde que es concebido el feto hasta los 3 años de vida, ¿no? Incluso yo diría que muchas veces, incluso cuando los padres deciden tener un hijo, ahí ya empieza el proyecto sentido, ¿no? Y luego el transgeneracional. El transgeneracional es nuestros ancestros. O sea, los conflictos de nuestros ancestros. Ya. Pasa, por favor. Bien interesante todo esto, ¿eh? Muy bien. Este es el inconsciente, o sea, nosotros hacemos un trabajo de detective en el inconsciente, entonces tenemos que conocer el inconsciente lo mejor posible para poder llegar al conflicto, porque muchas veces la gente lo tiene totalmente escondido, ¿no? Ese conflicto, ¿no? Es algo que no ha querido afrontar o ver, ¿no? Entonces tienes que meterte en el inconsciente, ¿no? Aquí, para que nos demos una cuenta de algo, si en la habitación en la que estoy fuera el inconsciente, una cabecita de alfiler sería el consciente. O sea que fíjate, todo lo que gobierna nuestra vida es el inconsciente, el 95%. Aquí nosotros estudiamos mucho a Jung, Carl Gustav Jung, que es el que habló del inconsciente de una manera, hizo un trabajo extraordinario. El que habla de las proyecciones, de la sombra, el que dijo la famosa frase esa de el cuerpo grita lo que la boca calla. Y bueno, estudiamos a Jung a fondo y estudiamos el inconsciente a fondo, ¿no? Aquí están los arquetipos, por ejemplo, las afecciones de piel debido a alergia al sol. Tiene que ver con el padre. Son conflictos con el padre. O sea, un conflicto que ha tenido con el padre. Pero arquetípicamente el sol es el padre. Entonces, todo eso es... los pies, por ejemplo, son los que tocan la tierra. La tierra es la madre tierra, es mamá. Pues los pies tienen que ver con conflictos con mamá. Todo eso, pues, gracias a Jung, pues, dio mucha luz a lo que es el inconsciente y cómo interpretar ese inconsciente, ¿no? Pasa, por favor. Programas transgeneracionales. Aquí nos vamos a meter, como yo voy a explicar el transgeneracional como yo lo entendí, ¿no? Porque al principio, cuando lo estudiábamos en biodescodificación, parecía una maldición, ¿no? Yo lo que he heredado de mis ancestros, no he heredado nada más que cosas malas, conflictos muy malos, tal, y siempre es como te mete en el papel de víctima y encima de culpar a tu ancestro de lo que está pasando, ¿no? Cuando los programas del transgeneracional son totalmente inocentes. Porque, o sea, lo podemos entender a través de las redes neuronales, ¿no? O sea, una neurona es una célula del cerebro, una red neuronal es una agrupación de neuronas para dar respuesta a una situación determinada. Por ejemplo, tocar el piano. Al principio empiezas a tocar con los dedos, tienes que pensar, tarda mucho, pero llega un momento en que los dedos se mueven solos. Ahí no piensas. No piensas. Y es automático, por ejemplo, ¿no? Sí, automático. Es como automático, ¿no? Es lo mismo con conducir, ¿no? Con el coche, ¿no? Al principio tienes que pensar, meto esta marcha, le doy a este pedal, o sea, no sé, es muy difícil, ¿no? O sea, tienes que estar totalmente concentrado. Y luego al final el coche conduce solo. O sea, yo me he ido de un punto A a un punto B y no sé cómo he llegado y me ha llevado el coche solo, porque mi cabeza estaba en otro lado. Eso es gracias a una red neuronal, si no me la pegaría. Entonces vamos a ver las redes neuronales ante una situación de peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los tiempos de la sabana, de los hombres prehistóricos, vas por la sabana y te encuentras un tigre diente de sable. Es la primera vez que lo ves
y tienes que compararlo con otros animales, ¿no? Lo puedes comparar con un león, ¿sabes? Un felino, empiezas a pensar qué dientes más grandes tiene, qué cuerpo, qué zarpa, qué colores, qué rugido. Entonces dices, este animal es peligroso. Y entonces tienes dos opciones, huida o ataque. O hacerte el muerto, ¿no? Entonces, si sobrevive, quiere decir que la opción que ha hecho es la correcta. Si sobrevive a ese tigre, ¿no? Si ha salido corriendo y ha sobrevivido, tus descendientes van a heredar esa red neuronal, ¿no? De peligro, porque les va la vida en ello, ¿no? Entonces, cuando encuentren un diente de sable, un tigre diente de sable, todos los pensamientos, todo lo que pensaron tus ancestros, va a pasar como una décima de segundo. Y además va a actuar como actuaron ellos. No es ni bueno ni malo, pero ellos se salvaron, ellos sobrevivieron y tú vas a hacer lo mismo, ¿vale? Ahora quita tigre y pon pareja, trabajo, familia, dinero, lo que sea, cualquier situación de estrés a la que hayan estado expuestos tus ancestros, tú vas a heredar esa red neuronal y vas a actuar de la misma manera que actuaron tus ancestros. Entonces, la historia es que cuando tú tienes emociones reprimidas, esa energía tiene que salir, con lo cual tú eres el creador de tu realidad. Va a crear una realidad en la que esas emociones van a salir. Y va a actuar igual que actuaron tus ancestros. Entonces, por ejemplo, un programa de infidelidad que una mujer o un hombre, bueno, heredan, ¿no? De sus ancestros, ¿no? O sea, a mamá le eran infiel y a mí me son infieles. Y tú vas a actuar igual que actuó tu madre. O no te puedes separar, o vas a sufrir de la misma manera, o va a caer en un bucle de culpa, de miedo, de rechazo, a sentirte así. Y entonces, contra más rechaces, el programa más se mantiene, más se mantiene. Y así se heredan Entonces es algo heredado, ¿no? Sí, heredan la red neuronal, pero que veas que es totalmente inocente, que es simplemente una respuesta a una situación de estrés y peligro. ¿Ya? Y tú actúas igual que actuaron tus ancestros, porque si la has heredado, es que tus ancestros sobrevivieron. Si tuvieron mala vida o mejor o peor vida, al programa es como un programa informático, le es igual. Ajá. No tiene conciencia, simplemente lo hace para que tú sobrevivas. Ellos sobrevivieron a esa situación de peligro, tú vas a sobrevivir haciendo lo mismo. Si tu madre fue sumisa ante esa infidelidades y tal, tú vas a ser sumiso ante esas infidelidades. O sea, vas a actuar de la misma manera. Y así se van repitiendo los programas del Se van repitiendo y cuando uno sana eso, o sea, eso ya se queda cortado y ya la generación siguiente no hereda eso. Exactamente. Te liberas Okay. tú y liberas tu descendencia. Pero no solamente eso, sino que estás sanando, el tiempo no existe. Claro. Estás sanando todo. Pasado, presente, futuro. O sea, Ese es el punto. El perdón colapsa el tiempo. qué excelente lo que nos está diciendo Víctor. Chicos, miren todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Muy bien, Víctor. Entonces, sigamos adelante. Muy, muy Sí, apasionante el tema de biocodificación. sí. Vamos a seguir. Otra diapositiva, por favor. Bueno, vamos a poner la diapositiva por acá. Ahí. Ahí está. Entonces, en el transgeneracional, ¿qué buscamos en el transgeneracional? Pues asesinatos, suicidios, robos, herencia, adulterio, violaciones, hijo ilegítimo, abortos, locos, discapacitados, todo eso. Dependiendo del tema de consulta, buscaremos unas cosas u otras, ¿no? Pero vamos, todos los árboles tienen, cuando empiezas a tirar de la manta, no hay un árbol que no sea tóxico. Hay tóxicos y muy tóxicos.
pero todos los árboles tienen bastante, bastante chicha, como decimos en España. ¿Puedes pasar de diapositiva? Ok. Cosas que hay que tener en cuenta, pues enfermedades. Si has tenido un ancestro con una enfermedad igual a la tuya, es que estás teniendo el mismo conflicto que ese ancestro. Eres doble del ancestro, hay que estudiar la vida del ancestro para poder entender tu conflicto, porque tú resientes de esa manera un conflicto emocional. El rango de hermandad, que, bueno, tu madre es la cuarta, tú eres el cuarto, pues eres el favorito de tu madre. Dependiendo de qué número tengas, también influye. El nombre, te ponen el nombre de tu bisabuelo, pues Influye. eres doble del bisabuelo. No hay nada por casualidad en el mundo. Y Bien. en el transgeneracional menos. Si a ti te ponen el nombre del bisabuelo es porque tiene una misión que cumplir. O sea, tienes que liberar al clan de aquello que no pudo liberar tu bisabuelo, por ejemplo, ¿no? Que no pudo liberar el abuelo. El, O el el, el el bisabuelo, bisabuelo. hemos hablado de bisabuelo, podría ser Ajá. abuelo o padre o quien fuera, ¿no? La fecha es muy importante porque el inconsciente atiende a números, ¿no? Para el Uh -huh. inconsciente los códigos son por números. Entonces, la fecha de nacimiento es importante, hay que compararla con la fecha de concepción. Si algún ancestro coincide más o menos 7 o 10 días con tu fecha de nacimiento, de concepción o algo, o tú con la fecha de defunción, eso influye mucho, ¿no? Ya. La profesión es para reparar, ¿no? Por ejemplo, una costurera está reparando problemas de separaciones, eh, yo qué sé, un banquero, económica del clan, ¿no? Cada profesión tiene su para qué es lo que está Bien. reparando con cada información, ¿no? La identidad sexual, si era un niño deseado, o si querían niño o querían niña, las semejanzas físicas, por ejemplo, es igual que su abuelo. Pues, se parece efectivamente a su abuelo, pues ya eres doble del abuelo, ya hay que estudiar la vida del abuelo para poder entender sus conflictos emocionales. Y siempre Muy llega, bien. o sea, el transgeneracional te explica tu vida al pie de la letra. Es increíble cómo vamos repitiendo la historia de nuestros ancestros, ¿no? Porque por acá, por ejemplo, siempre yo escuchaba, oye, camina como su abuelo, o habla como su bisabuelo, o se viste como su bisabuelo. Siempre he escuchado yo, por lo menos por mi familia, he escuchado mucho de eso. Sí, pues esos son dobles o sea, del bisabuelo, del abuelo, lo que te digan, con quien lo comparen, tiene que ver con esa persona. Ok. ¿Puedes pasar, por favor? Uh -huh. El proyecto Sentido, lo mismo. El tema de las redes neuronales que hemos explicado antes con el transgeneracional. El 90% de las redes neuronales se hacen en los primeros años de vida, ¿no? En el primero o segundo año se hacen el 90%. O sea, estamos estructurados en las emociones de mamá. Uh -huh. Hay que ver si el niño no es deseado, si el sexo es, si quería un niño y una niña, si has tenido un niño para sustituir a otro, si se han producido adulterios durante el embarazo o los primeros años de vida, o todos los conflictos que haya tenido mamá en ese periodo, ¿no? Concepción. Ya la concepción, por ejemplo, imagínate una pareja que está haciendo el amor y de pronto un accidente, una marcha atrás, como le llamamos en España, y dice, ostras, no me habré quedado embarazada, ¿no? Uy, cómo me haya quedado embarazada, ostras, virgencita que no me haya quedado preñada. Ese niño ya va con la impronta de que no es deseado. Fíjate, Que no es... luego puede ser el niño más querido del mundo, pero ya lleva una impronta de no deseado, para que vean lo importante que son las cosas, ¿no? Sí, Y realmente, porque, o sea, yo he escuchado también por ahí como muchas personas que vienen a las consultas también dicen que no,
y que en el momento que quedaron embarazadas dijeron, ay, ¿y ahora qué hago? O sea, eso también, ¡pum!, ahí. Sí, 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 sí. Eso Bueno, influye mucho. qué El interesante. niño es como una esponja, absorbe todas las emociones de mamá, todas. Y en eso está estructurado. Bueno, pasamos, Luis, otra, me parece, no sé si hay más. No, ahí no me quedó. Esa es la última. Vale, bien. Ujú. Hay, entonces, bueno, de toda esta historia, una vez que tú comprendes tu vida y comprendes qué es lo que no hicieron tus ancestros, cuál es tu misión con el clan. Y ahí, o sea, para que una red neuronal deje de darle fuerza y cambie, lo que viene es la aceptación de aquello que estás sintiendo. Si tú todo lo que sientes, en vez de empezar a proyectar, empezar a rechazar, todo lo que rechazas persiste. O sea que el rechazo no es una opción. Esto de cortar con el clan, corto con mi madre, corto con mi abuela, y quemo mi árbol, todo eso no vale de nada. Ya. Porque si tú quieres integrar a tu clan, tienes que aceptar aquello que estás sintiendo, lo que no hicieron tus ancestros. Entonces, cuando tú Ajá. eres capaz de llevar a la aceptación tus emociones, ahí es cuando la red neuronal deja de tener sentido, ya no tiene fuerza, y ahí es cuando se produce el milagro, el cambio de percepción. Ah, Ahí te liberas de, tu, de tus programas, ¿no? Realmente, profundizando en los programas del transgeneracional y profundizando en el curso de milagro y en la no dualidad, te das cuenta de una cosa. En cada programa te estás separando de la fuente del amor. Si es un conflicto con papá, es un conflicto con el padre, los arquetipos, lo mismo que antes. ¿Quién es papá? El padre. claro. Mamá, ¿qué significa? El amor universal, la que te ha dado vida, la creadora. La ¿De quién creadora. estamos hablando? Del padre. El trabajo, un problema con el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es papá. ¿Qué es papá? Arquetípicamente el padre. Todo un Ya. problema con el padre. Pero con ese padre, con la fuente del amor. O sea, tienes problemas con la familia. ¿Qué es la familia? Los que te tienen que proteger, los que te tienen que amar, ¿no? El amor incondicional. Si tienes Ya. problemas con la familia, estás teniendo problemas con la fuente, con el amor incondicional, ¿no? Entonces, todos los problemas se basan en eso, ¿no? En que te sientes rechazado por la fuente del amor. Entonces, Interesante. eso, ¿a qué se debe? En que hay un programa del que salen todos los demás programas. Y ese programa se llama ego. Y es un sistema de pensamiento que se basa en la separación, en separarte del amor, de la fuente del amor, y que no sepas quién eres, Ujú. porque somos olas de un océano. El problema es que Interesante. nos creemos olas separadas de ese océano. Ese océano es el amor, y nosotros somos expresión de amor. Entonces, Claro, porque la... a través de la aceptación de aquello que cuando vemos que la causa no está fuera, sino que está dentro y es simplemente energía emocional que podemos abrazar. Ese es el perdón transpersonal, ¿no? Abrazar tu emoción, abrazar tu energía emocional. Siempre pidiendo ayuda, yo siempre pido ayuda a esa parte de mi mente que sabe quién soy. Ujú. Llámale maestro interno, llámale la paz, llámale amor o como quieras llamarlo. Pero ahí está Ok. siempre dispuesta esa parte del amor, siempre está dispuesto a ayudarte si tú le pides ayuda. Y puede abrazar tu emoción. El ego, ese sistema de pensamiento, te va a decir que no puede. Porque siempre te está diciendo que no puede hacer nada. O sea, no puede. ¿Cómo vas a abrazar tu miedo? ¿Cómo vas a abrazar tu culpa? Es imposible. Para el ego. Claro. Pero para quién eres tú realmente, no hay nada imposible. Porque eres el mismo océano expresándose. Qué lindo lo Entonces, que a nos... través de la aceptación, la aceptación lo que te hace es liberarte de los programas, pero te va liberando de ese programa del que nacen todos los programas, ¿no? Esa falsa idea de separación del amor. Y y cada vez que vas aceptando, llega a la paz, vas teniendo conciencia de quién eres, Excelente. de que no eres ese Excelente. que te dice el ego, eres algo mucho más grande, eres el Ok. océano.
Y no Queda hay una... nada imposible. Para el amor no hay nada imposible. El amor lo Qué bien. abraza todo, lo abarca todo y lo incluye todo. Y Excelente, lo puede Víctor. todo. Somos el Excelente. poder del amor. Y Queda una como pregunta... decía un guitarrista de los años 60, americano, gringo, que se llamaba Jimi Hendrix, decía: cuando el poder del amor supere al amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Qué hermoso, Y el momento es ahora, ¿eh? Estamos en un momento de cambio de conciencia, ahorita. de responsabilizarnos de nuestras emociones, de saber que tenemos el poder del amor para poder abrazar el miedo, que es el virus que hay ahora mismo en el mundo. La Así es. pandemia auténtica es el miedo, porque todos tenemos miedo y estamos Así pillados es. con el miedo. Así Y es. el antivirus es el perdón, la aceptación. Y detrás de Claro. eso está la realidad de quién somos nosotros realmente. Y a eso es donde estamos llegando y donde vamos a llegar. Ese es el cambio de conciencia para mí, ¿no? Desde No, mi sí es punto de así. vista no dual, ¿no? Y, Y el mío también. y a dónde vamos, ¿no? Donde yo Así es. siento que vamos, ¿no? El auténtico cambio de conciencia, ¿no? El auténtico despertar de la conciencia. Excelente. Bueno, queda una preguntita en el aire No, antes no de te oigo, que... Luis. ¿Ahí me escuchaste? ¿Hola? ¿Me escuchó Víctor? Sí, no te oigo. Yo a ti no te oigo. A ver. ¿Ahí me ¿Me oyes? escuchas? ¿Ahí me escuchas, Víctor? ¿Tú a mí me Víctor. oyes? Sí, ¿Me sí, yo te oyes? escucho. Yo sí te ¿Sí? escucho. Sí, sí. Vale. Quedó una Eh, pregunta en el aire. Quisiera saber con si lo... síndrome de Down, Sí. vienen a sanar el clan. Son ángeles, son la inocencia pura y vienen a sanar el clan. O sea que si hay alguien en tu clan con síndrome de Down, es un ángel que ha venido a sanar el clan. Qué excelente. Muy bien, qué bien, qué bien. Luis, Bueno, no te oigo, ¿no me escuchas? Bueno, no sé, a no ver. te oigo. Chicos, Ah, ahora te oigo, perdón, que el Ok, problema era... bien. Y bueno, amigos de Puente de la Libertad, hemos estado con Víctor, ¿no? Víctor está allá en Málaga, en España. Por allá van a ser las 2 de la mañana. Nosotros acá vamos a hacer las 8 de la noche. Imagínate todo el amor que ha puesto para poder integrarse con nosotros a esta hora en Perú, para hablarnos de la biodecodificación, cómo nos ha explicado todo este tema. Tenemos una herramienta a las manos, ¿no? Y que gustosamente Víctor nos puede dialogar un poco más. Cualquier pregunta que tuvieran contigo personal, pueden referirse a tu WhatsApp por tu Sí, número. sí. Bien, amigos, entonces, después de la libertad, ahí les voy a dejar el número de WhatsApp de Víctor para cualquier información privada que quieran hacerle a él, o de repente una consulta, que ahora las consultas son por videollamada y toda la cosa. Entonces, nosotros encantados de que puedan conectarse con él. Y desde aquí, Víctor, agradecerte el tiempo que te has otorgado para podernos hablarnos de esta super herramienta de la vía de codificación, contarnos tu historia, cómo llegó a tu vida, cómo te sanó el tema de la diabetes yendo a esas raíces que nos has hablado, el tema emocional sanándolo y todo lo que nos ha hablado de la parte de las generaciones que nosotros vamos como absorbiendo a las cosas que nuestros abuelos, bisabuelos y todos los de atrás nos van dejando como herencia. Víctor, tus palabras finales de, de, de despedida para el grupo Puente de la Libertad, y desde aquí muchísimas gracias siempre. Muchísima gratitud inmensa de poder aportar algo a ese gran país que tanto me dio a mí en mi viaje por ahí, ¿no? Aprendí mucho en Perú y amo Perú, o sea que me siento en gratitud total y muchas gracias a todos vosotros. Espero vamos, espero no, sé que un poquito de luz habré aportado a vuestras conciencias, ¿no? Y muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias, Víctor, de nuevo. Y
Y bueno, quedamos a la espera de repente tanto que nos has hablado del curso de milagros, de repente en una transmisión nueva podamos de repente nos expliques un poquito sobre el tema del milagro, ¿no? Encantado de hablaros del perdón transpersonal, curso de milagros, la vida del corazón. Hay mucha información ahí que está trayendo mucha luz al mundo ahora mismo. Qué hermoso. Yo encantado, o sea, cuando queráis. Bien, te van agradeciendo por ahí, ¿no? Bueno, te mandan multicucos Muchas por acá que no gracias. sé qué sea, ¿no? ¿No? Y bueno, gracias. Entonces, ya saben chicos, en cualquier instante, Víctor nuevamente estará con nosotros acá en Puente a la Libertad. Y bueno, vamos a coordinar con él por interno para ver si después de repente de Navidad, ¿no? Para allá, para enero, de repente por ahí, tener una nueva ponencia con él. Víctor, nuevamente desde Perú, ¿no? Que has estado por acá, has conocido Perú, 3 meses te diste una vueltita por aquí. Y bueno, gracias nuevamente, Víctor. Realmente encantados, felices de que nos hayas ayudado tantísimo con este tema de la biocodificación. Un abrazo a la distancia y seguimos en contacto, Víctor. Ya te dejamos Muchas descansar, gracias. hermano. Bendiciones. Bendiciones con todos. Muy bien amigos, estuvimos entonces con Víctor Calderón desde allá, desde España, y ya vamos a estar con él nuevamente sintonizados. Un abrazo a la distancia y seguimos creciendo y pongan en práctica las enseñanzas diarias que recibimos en el grupo. Un abrazo y bendiciones para todos. Bye bye.